para obligatoriamente conocer a este señor luego de la siguiente entrevista, porque estamos conectados con un héroe, un integrante del GEIN, grupo que capturó a Abimael Guzmán. Estamos con José Luis Gil, ex integrante del GEIN y ex director también general de inteligencia del Ministerio del Interior, a que le damos la bienvenida, señor Gil. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Yo quiero empezar, señor Gil, para empezar con... hay mucha gente joven que nos ve y me gustaría preguntarle en sencillo, para ponernos en contexto, ¿quién es Hugo Blanco? A ver, Hugo Blanco pertenece a la época llamada de los guerrilleros de la década del 60, ¿no? Y que tuvo una participación en los movimientos campesinos de aquella época, probablemente legítimos. Sin embargo, lo que mancha la vida política de este caballero, ¿no es cierto?, es el asesinato de algunos policías en aquella zona. Incluso se han atrevido a mostrar unos videos en los que él cuenta muy alegremente la forma como finalmente terminaron muertos estas personas. Estamos en una época en la que no le podemos mostrar a la juventud como un ejemplo de vida que la muerte, el crimen, es parte importante de la historia. Y fíjese, le voy a dar un dato para que usted, para que la juventud saque su cuenta. En el último año, el país ha exportado más de 6.858 millones de dólares en agroexportación. ¿Algún joven cree que este boom de la agricultura peruana se debe a Hugo Blanco? ¿Se debe a que gracias a la muerte de 3 policías hoy la agricultura peruana está en desarrollo y está alcanzando altos niveles de exportación en beneficio de los campesinos? Gracias a esta expansión de la superficie agrícola, ¿algún campesino lo reconoce? Entonces, ¿quiénes son los que reconocen a Hugo Blanco? Solo su grupo ideológico, su grupo de sesgo ideológico que tienen esta interactuación permanente, extraña, ¿no? Y dolorosa, ciertamente, porque, por ejemplo, tenemos a una Verónica Mendoza, ¿no es cierto?, que se toma fotos pues con Cárdenas Chul, el ex miembro del MRTA, jefe de las Fuerzas Especiales. Tenemos a Hugo Blanco, que también se fotografía con Cárdenas Chul, y todo este grupo de asesinos que se fotografía con los políticos actuales, como si el crimen y la muerte fuera de orgullo peruano. Y esa no es la memoria que el país quiere tener. Entonces nos quieren meter de contrabando una historia, una narrativa de extrema izquierda, como si eso hubiera salvado el país, y eso no es lo que ha salvado el país. Por eso nuestra posición como Grupo Especial de Inteligencia, en el comunicado que ha sacado el Consejo Directivo, hace un llamado de atención, protesta y le pide pues al gobierno peruano que retire este documental que daña la moral de las Fuerzas Armadas, daña la moral de la Policía Nacional también, ¿no? Usted, imagino que han podido ver el documental. ¿Transgiversa demasiada la historia, como están diciendo? El punto no es si la historia se tergiversa o no. No es un tema de forma, sino un tema de fondo. Presentamos a un personaje con las manos manchadas de sangre, eso ya lo descalifica de arranque, de inicio, ¿no? Y él puede haber hecho 500 obras buenas, no lo sé. Tampoco es un personaje como para seguir en la historia. El simple hecho de tener las manos manchadas de sangre lo descalifica. Nadie que tenga las manos manchadas de sangre, sea de izquierda o de derecha, tiene derecho a pararse frente a la pantalla y a mostrarse como un ejemplo para el país. Nosotros pertenecemos al GEIN, capturamos a toda la cúpula de Sendero Luminoso del MRTA y aquí están nuestras manos, limpias, sin una gota de sangre, y por eso nos paramos con respeto frente al público, porque de algo le podemos servir a la juventud. Entonces no es el tema de que si el contenido dice si es si lo dice o no lo dice. Ese no es el punto. El tema de fondo es que el personaje en cuestión es un asesino
que fue salvado por la dictadura de Velasco, porque fue condenado a 25 años de cárcel, que no cumplió, ¿no? Y ahora nos quieren mostrar como si fuera un héroe, como si fuera el adalid del campesinado en el Perú, y como le vuelvo a repetir, nadie en el campesinado lo recuerda, y ningún estudiante sabe ni siquiera quién es, pero la izquierda radical sí. Ahora, yo quiero leerle una pequeña estrofa de un video publicado por Huayca hace unos días, de una crítica de cine de Mónica Delgado, que dice que Blanco tuvo una participación, un rol en la lucha por la reforma agraria, además participó en la Asamblea Constituyente, fue diputado y por ello es una persona con títulos más democráticos que las personas que están pidiendo la censura del documental. De una forma u otra, los especialistas en cine están a favor de la película porque se muestra un tema de que ellos quieren, les nace contar. ¿No cree que hay hasta un poco de censura? No sabría explicarle exactamente cuál es la palabra, pero también podemos pensar que hay muchas personas detrás de un proyecto que eligen un tema y no necesariamente para poder enaltecer a un personaje, sino para poder contar un punto de vista, no sé. ¿Qué piensa usted? Todo el trabajo académico, el trabajo fílmico, todo eso está muy bien. Está bien, incluso ellos han podido elegir a este personaje. Pero no decir que el personaje es un criminal, no ponerlo en el real contexto, ¿no es cierto?, de que pese a que pudo haber hecho cosas después, sigue siendo un criminal, que no es un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de contenido, esa orientación del contenido hacia querer decirnos que es parte de la memoria o parte importante del país, esa parte está mal, ¿no es cierto? Por eso es que nos oponemos, por eso es que nosotros hemos expresado, las instituciones castrenses, nuestra rechazo, ¿no?, a este tipo de documentales. Ya para terminar, señor Gil, le quiero hacer una pregunta de las redes sociales. Me escriben y dicen lo siguiente: ¿por qué se debería censurar un documental que habla de Hugo Blanco y no cuando se habla, por ejemplo, de Adolfo Hitler? Sí, a ver, yo les pregunto si creen que pueden hacer un documental de las bondades de Adolfo Hitler, de las cosas buenas que hizo, o en Alemania o en Israel. Acá en el Perú seguramente no nos interesa, pero en Alemania o en Israel, para que vean ustedes de que no es tan fácil hacer este tipo de comparaciones. Mira, estamos en una época moderna. El COVID nos ha demostrado que ya todo lo que ha pasado atrás tiene que quedar atrás y tenemos que renovarnos. Y no son estos ejemplos los mejores para la juventud, de ninguna manera. No podemos decir eso. Es como si alguien quisiera escribir un libro sobre las bondades y el buen padre que fue Bin Laden y quisiéramos decir que él tuvo actos humanitarios maravillosos. El concepto de fondo de matamos menos, que también lo dijeron por la derecha, el concepto de que, bueno, mató unos cuantos, pero después hizo buena obra, o el concepto de roba pero hace obra, todo ese concepto mediocre, ese concepto de fondo mediocre es el que debe cambiar en el país. Y este no es un buen ejemplo que nosotros queremos para nuestros hijos y para los jóvenes que son el futuro del país. Okay, muchas gracias, le agradezco bastante su punto de vista y por estar el día de hoy con nosotros. Le agradezco bastante su tiempo. Muchas gracias, buenos días. Bueno.